Muchas gracias, señorita española. Y vamos a compartir entonces pantalla para ver los ejercicios que vamos a ver hoy. Alright. Entonces, suponga que usted se encuentra recorriendo en bus el archipiélago de Chiloé, con gran deseo de probar el famoso curanto al hoyo de la zona, ¿ya? Sin embargo, se ha enterado que ha comenzado a propagarse la marea roja en distintas localidades. Cuando usted se encontraba en Quellón, recibió la siguiente información. La marea roja se propaga realizando un recorrido a lo ancho y ha comenzado en la localidad de Ancud. La marea roja dura una sola iteración. Entonces aquí lo que tenemos que ir viendo es que vamos a dar vueltas, vamos a ir avanzando en el tiempo, por así llamarlo, y vamos a tener unidades de tiempo que van a ser discretas, ¿ya? En honor a nuestro curso. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, si lo queremos ver así como un día, en un día va a estar la marea roja en Ancud, al siguiente día la marea roja se va a mover y se va a ir hacia otra ciudad, ¿ya? Entonces sabemos que la marea roja dura una sola iteración en la localidad que se ha propagado. Notar que una localidad de Chiloé se encuentra con marea roja a la vez, es decir, que se va trasladando. Si hoy día estaba en Ancud, entonces mañana ya no va a estar en Ancud y va a estar solamente en otra localidad dentro de Chiloé. Es altamente peligroso comer curanto al hoyo en una localidad en la que exista marea roja. Por ende, una ruta no viable es aquella en que tanto la marea roja como usted se encuentran en la misma localidad en el mismo instante. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un pequeño mapita de Chiloé, ¿ya? En realidad no tiene por qué ser así la forma de Chiloé, sino que lo que a nosotros nos importa en el curso es que cada puntito va a ser entonces una localidad y vamos a unir dos puntitos si es que hay un camino entre esas dos localidades. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que aquí arriba está Ancud, ¿ya? Y nosotros dijimos que nosotros partíamos en Quellón, es decir, acá abajo, ¿ya? Estamos aquí parados. Entonces, esta es la figura de conexión de localidades portuarias de Chiloé. Identifique al menos dos rutas que no deberá seguir y dos rutas viables. Considere que el viaje finaliza en Ancud y que los buses solo recorren en profundidad, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que decía y se establecía entonces nuestro problema? Que la marea roja partía en Ancud, ¿ya? Y se va propagando a lo ancho. Entonces, por ejemplo, de Ancud, si esa era la primera iteración, no puedo saltar, la marea roja no puede saltar a Chonchi, por ejemplo, ¿ya? Solamente podría saltar con búsqueda a lo ancho a los nodos que son inmediatamente a distancia uno por decirlo así, con respecto a Ancud. Entonces, la única opción después de la primera iteración, o en realidad pasando la primera iteración, sería que fuese a Chepu, a Dalcahue o a Chao. No puedo ir a ninguna otra. En la segunda iteración podría llegar en distancia 2, es decir, de Ancud a Chepu y luego a Quinchao, ¿cierto? O de Ancud a Chepu y luego a Chemchi, o de Ancud, y fíjense que de ahí de Ancud, Chepu ya agoté ya todas las opciones. De Ancud irme a Dalcahue, ¿cierto? Y de Dalcahue a Castro, por ejemplo, y de ahí ya no puedo ir a nadie más. Y la última opción sería ir de Ancud a Chao y luego Castro, o bien Ancud a Chao y luego Yutui, ¿ya? Y así tengo que continuar. Entonces me están pidiendo dos rutas en las cuales vamos a chocar, es decir, la marea roja y yo me voy a encontrar en la misma localidad al mismo tiempo, y dos rutas viables, es decir, que yo no voy a partir desde Quellón, me voy a ir moviendo en un bus, ¿cierto? Por ejemplo, podría ir de Quellón y lo voy haciendo en profundidad. Entonces, de Quellón a Queilén, por ejemplo, de ahí podría ir a Castro, de ahí podría ir a Dalcahue y luego a Ancud. Y cuando llegué a Ancud, yo sé que ese era mi destino final, así que ese sería una búsqueda en profundidad, por ejemplo, ¿ya? Así que tengo que buscar dos rutas en las que vamos a chocar y dos rutas en que yo no voy a chocar con la marea roja. Bien, entonces vamos a poner en pausa y les voy a dar unos minutos para que intenten encontrar soluciones.
Ah, Matías dice que todavía no entiende cómo hacerlo. Ya, ok. Entonces, el punto es que yo sé que la persona, o ustedes, si lo quieren ver así, van a partir en Quellón, y la marea roja yo sé que va a partir en Ancud. Y la marea roja se va a ir propagando a lo ancho, ya, saltando de una localidad en otra, ¿cierto? Pero partiendo desde Ancud a lo ancho, así que las opciones son que yo me vaya a Chepu, a Dalcahue o a Chao, ¿ya? Mientras que la persona parte desde Quillón y va a ir recorriendo entonces en profundidad. Si yo partiera desde Quillón a lo ancho, entonces lo que tendría que hacer sería visitar Puqueldón y luego Queilén, o al revés, primero Queilén y luego debería visitar Puqueldón. Entonces eso sería lo ancho, pero lo que me dicen es que los buses van avanzando en profundidad y mi idea es llegar a Ancud, ¿ya? Entonces vimos que una situación en la que chocábamos era que yo partía en Quillón, luego Puqueldón en una iteración y la marea roja se iba a Chepu, ¿ya? Entonces ahora la marea roja está en Chepu y yo en Puqueldón. Siguiente iteración, la marea roja se salta a Dalcahue y yo me salto a Yutui, ¿ya? Y tercera iteración, la marea roja salta a Chao y yo de Yutui voy a Chao. Entonces ahí nos encontramos. Y por lo tanto esa sería una de las soluciones en las cuales chocamos, ¿ya? Y me piden dos rutas que choquen y dos rutas que no choquen. Entonces, por ejemplo, haciendo exactamente lo mismo, imaginemos que de Ancud esto salta primero a Chao, ¿ya? Y yo estoy en Puqueldón, así que estamos todos felices. La siguiente iteración, la marea roja podría pasarse a Dalcahue y yo voy a Yutui, estamos súper bien. Y en la cuarta iteración, entonces la marea roja se va a Chepu, ya no tiene más opciones, y yo voy a Chao, así que estamos bien. Y en la quinta iteración, entonces ya tendría que seguir, la marea roja tendría que irse a Quinchao o a Chemchi, ¿ya? O bien a Castro, o bien a el siguiente sería Yutui, ¿ya? Pero yo voy a saltar a Ancud y ese era mi objetivo. Así que, dado que la marea roja no se va a venir de vuelta a Ancud, porque estamos haciendo una búsqueda a lo ancho, entonces podría estar tanto en Quimchao como Kemchi, como Castro, como Yutui, ¿sí? Pero yo ya llegué a Ancud, así que me salvé, no me topé con la marea roja y por lo tanto pude comer mi maravilloso curanto al hoyo. Entonces veamos qué se establece aquí como solución. Entonces, respuesta. Considerando el siguiente recorrido para la marea roja, podría ir Chepu, luego Dalcahue, luego Achao, luego Quinchao, Kemchi, Castro, Yutui, Colecole, Chonchi, Queilén, Lemuy, Puqueldón, Cucao y Quillón, ¿ya? Entonces, las rutas no viables, dado esa forma que se va a ir propagando la marea roja, que es a lo ancho, unas rutas no viables podrían ser, por ejemplo, que la marea roja se vaya a Queilén, Lemuy, luego Puqueldón, luego Yutui, luego Achao, y nos vamos a encontrar en Castro, ¿ya? Dada la profundidad. Y otra podría ser Puqueldón, Yutui, Achao, que ese fue uno de los que yo les mostré, ¿cierto? Y ahí nos encontraríamos en Achao, justo antes de que yo llegase a Ancud. No se entiende la búsqueda en profundidad y a lo ancho, ¿ya? Cole Cole no podría ser otro punto de encuentro. Sí, va a depender de cómo, en el fondo, cómo nos vamos a chocar. Pero fíjate que aquí, antes de llegar a Cole Cole, ya choqué en Castro. Por eso está esa solución, ¿ya? Volvamos entonces a explicar lo que es búsqueda a lo ancho y lo que es búsqueda en profundidad. Ancho, ¿ya? Significa que yo parto en Ancud, por ejemplo, en este ejemplo, y ancho quiere decir de que yo voy a ir a visitar inmediatamente a todos mis vecinos antes de continuar con el siguiente nivel. Entonces, esto es como, imagínense que esto es una red, ¿ya? Y ustedes agarran el puntito que está asociado a Ancud y lo van levantando, ¿ya? Entonces, la primera vez que lo levantan, solamente va a estar Ancud, pero si lo siguen levantando, van a salir tres ciudades nomás, o sea, tres pueblitos o tres localidades, Chepu, Dalcahue y Achao, ¿cierto? Si lo sigo levantando, quiénes van a salir?
Si sigo levantando Pin- esta red, Pinchado, ¿ya? Kemchi, Castro y Yutui. Correcto. Si lo levanto una vez más, ¿quiénes saldrían? Cole Cole, Chonchi, Keilen, Lemoy, Pukeldon. Ok. Y por último, Cucao y Keyon. ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sería una búsqueda a lo ancho. En cambio, cuando yo estoy hablando de profundidad, ¿ya? Voy a seguir por un camino hasta que ya no pueda seguir más. ¿Ya? Me voy a ir derecho por ese camino como un caballo así que está ciego, no ve para el lado, va hasta el final. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una búsqueda en profundidad que partiría yo en Quillón, luego me voy a Keilen, luego a Chonchi, luego a Cucao, luego a Colecole, luego a Chinchao, luego a Chepu y finalmente llegué a Ancud. Entonces, si te das cuenta, la diferencia con cuando yo estoy recorriendo a lo ancho es que no recorrí Pukeldón, por ejemplo. Me fui por este camino y me fui hasta el fondo hasta que llegué a Ancud. ¿Ya? Y de hecho, si yo siguiera, si es que Ancud no fuese mi objetivo final, entonces, por ejemplo, podría ir de Quellón a Queilén, a Chonchi, a Cucao, a Chemchi, a Quinchao, Chepu, Ancud, a Chao, Yutui, Pukeldón. Y de ahí podría ir a Lemuy porque no me puedo devolver a Quillón. Lemuy, ¿cierto? Castro eh, y Chemchi, ¿ya? Y en ese caso, hasta ahí nomás puedo llegar porque Chepu y Cole Cole ya lo había visitado, así que de ahí me devuelvo a Castro y el último que me queda por visitar es Talcahué, ¿cierto? Y de ahí de Talcahué ya no puedo continuar a Chepu ni a Ancud porque ya los visité, así que me tengo que devolver, ¿cierto? Me devuelvo hasta volver a Quillón y de aquí ya no puedo continuar a otro camino, ¿cierto? Porque Puqueldón ya lo revisé. Así que ahí terminé, ¿sí? Esa es una forma. Hay muchas formas de recorrer en profundidad. Podría a partir de Quillón irme para el otro lado, a Puqueldón. Y ni siquiera estoy obligado a ir a YouTube. Por ejemplo, podría ir de Quillón, luego a Puqueldón, luego a Lemuy, ¿cierto? Luego devolverme a Keilen, porque no, piensen ustedes que este grafo ya no, en realidad da lo mismo las direcciones, el tipo de conexiones que yo tengo, o sea, ustedes tienen que tener una mente un poquito más abstracta en este punto y no hacer como la asociación de que, pero profe, ¿por qué me voy a ir a Pueldón, Lemuy y Keilen? O sea, como que me voy a estar dando una vuelta ahí en vez de haber aprovechado de ir, si estoy en profundidad, y llegar lo más lejos a Ancud. De acuerdo, en este caso Ancud está entre comillas al norte y todo eso, pero en realidad ustedes deberían disociarlo de ese tipo de cosas. Y los algoritmos no se fijan en si voy al norte o al sur, al este o al oeste, ¿ya? Pues simplemente para el algoritmo son simplemente nodos y caminos que comunican, digamos, estas localidades. Pero desde el punto de vista algorítmico me da lo mismo si voy primero al norte, al sur, al este o al oeste, ¿ya? Alonso, ¿te quedó más claro entonces ahora lo que sería búsqueda en profundidad y a lo ancho? ¿Estamos ok? ¿Alguien todavía tiene preguntas? Profe, yo tengo una duda con las iteraciones de búsqueda a lo ancho, ¿Ya? de que la búsqueda a lo ancho comienza en Ancud, entonces, ah, y hace tres iteraciones o hace una que recorre Chepu, Dalcahue y Achao? No, en una iteración tú vas a visitar solamente una y solo una de las localidades que están directamente conectadas con Ancud. Entonces yo Pe- podría tanto irme a Chao como a Dalcahue como a Chepu, a cualquiera de las tres. Y en la siguiente iteración me tengo que ir, dentro de las tres que estaban conectadas a Ancud, me tengo que ir a cualquiera de las dos que todavía no he visitado. En la siguiente iteración voy a tener que visitar sí o sí la única que me iba quedando de las tres originales. Y a la siguiente iteración voy a tener que recorrer sí o sí una de las que estuviesen directamente conectados tanto a Chepu como a Dalcahue como a Chao. A cualquiera de ellas podría ir, ¿ya? Y en la siguiente iteración, si te das cuenta, de Chepu, Dalcahue y a Chao puedo llegar a Quinchao, 1, Chemchi, 2, Castro, 3, ¿cómo se llama? De ahí puedo llegar a Yutui, 4. Y ya no tengo más opciones. Entonces, en la siguiente iteración, una de esas cuatro voy a tener que recorrer. Y luego,
en la siguiente iteración ya supongamos que eliminé esa, entonces me van quedando 3 y una de esas 3 las tengo que recorrer. Ya eliminé esta otra, una de las 2 que me queda tengo que recorrer. Y en la siguiente iteración sí o sí voy a tener que recorrer la única que me queda de las 4 que había yo dicho originalmente. Y de ahí, nuevamente, voy a volver a hacer lo mismo de buscar todas las que estuviesen conectadas directamente a las 4 que yo había definido: Quinchao, Chemchi, Castro y Yutui. Entonces ahí tendría la opción de Lemuy, o bien Pukeldón, o bien Keilen, ¿cierto? O bien Chonchi, ¿cierto? O finalmente Cole Cole. En el fondo, las únicas que me van a quedar fuera sería Cucao y Quellón, ¿ya? Entonces, en esa iteración voy a tener que visitar una de esas 5, luego las 4 que me quedan, luego una de las 3 que me quedan, luego una de las 2 que me quedan, y finalmente la última que me quedó. Y después de eso, ya solamente me quedaría visitar tanto Cole Cole como Quellón. Y me voy a quedar con una de esas dos en esta primera iteración, y en la siguiente voy a revisar la otra, que es la última que me quedaba. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Gracias. Ya. Entonces, rutas viables, que era lo que nos faltaba ver, por ejemplo, sería que yo vaya a Keilen, Chonchi, Cucao, Cole Cole, Quinchao, Chepu y Ancud. Y bajo ese camino, entonces, dado que la marea roja se iba propagando así, no nos vamos a topar. Y por último, otra solución, que los recuerdo, no son únicas estas soluciones, sería irme a Pukeldón, Yutui, Lemuy, Castro, Achao y Ancud, ¿ya? Y ahí tampoco nos vamos a encontrar, dado que esto es cómo se propaga la marea roja. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de ese problema era que la marea roja iba recorriendo el grafo a lo ancho, mientras que yo lo iba haciendo en profundidad y tenía que llegar a Ancud. Bien, siguiente ejemplo, ejercicio, dice: Caperucita Roja es una niña que quiere mucho a su abuelita que vive en el bosque. Un día Caperucita decidió llevarle un canasto de comida a su abuelita, que se encontraba muy enferma. Su mamá, que tiene conocimientos de estructuras discretas, le hizo un mapa y le dijo que el vértice N corresponde a su hogar, punto de partida, y que el vértice A es la casa de su abuelita. Los demás vértices corresponden a lugares reconocibles en el bosque. Además, le advirtió que tuviera cuidado con el lobo, pues suele merodear por la zona. Entonces ahí tienen un dibujito de cómo sería el mapa, ¿cierto? Y al igual que en el caso anterior, entonces Caperucita va a tener que hacer búsqueda en profundidad, mientras que el lobo es más astuto, ¿cierto? Y puede ir saltando por distintas partes, así que el lobo lo va a hacer a lo ancho, ¿ya? Y el lobo va a partir en A, ¿cierto? Entonces, la primera opción sería que pudiese ir tanto a B como C como D, a cualquiera de los tres. Y luego supongamos que se fue por D, entonces en la siguiente iteración tiene que ir a B o C, ¿ya? Supongamos que eligió C y entonces en la siguiente iteración sí o sí tiene que ir a B, antes de poder continuar con E, F y G. Mientras que Caperucita, entonces podría ir de N, y como va en profundidad de ella, va a seguir un solo camino, por ejemplo el de aquí abajo. Ella podría ir de N, saltar al tiro a J, a G, D y A. Y entonces el punto es si existen alternativas en las cuales Caperucita se encuentre con el lobo, es decir, que en el fondo ustedes están maximizando la opción de que el lobo se encuentre con Caperucita, o bien maximizar opciones en que Caperucita no se junte con el lobo, ¿ya? Y pueda llegar a la casa de su abuelita a dejarle la comida a su abuelita. Entonces, la mamá de Caperucita Roja le dijo que utilizara búsqueda en profundidad para llegar a la casa de su abuelita. ¿Cuántas opciones tiene Caperucita para llegar a su abuelita? Escriba todas las opciones posibles. Solo 3. Sebastián dice: si el lobo está en C, tendría que ir a B pasando por A de nuevo. Em, claro, lo puedes ver así, ¿ya? Si está, entonces de A podría ir a C, y como voy a ir a lo ancho, entonces en realidad el punto es que en una sola iteración voy a hacer inmediatamente, por ejemplo, D, ¿ya? No es que en una iteración se devolvió a A y luego en la siguiente iteración recién llegó a D, no. Puede saltar, entre comillas, ¿ya? Entre C y D o B, ¿de acuerdo? Eso en cada iteración.
Entonces, por ejemplo, una vez que ya recorrió estos 3 de acá, podría pasarse a E, y en la siguiente iteración inmediatamente salta a F o a G, ¿ya? Es como tipo superposición. Sí, o sea, en el fondo, en cada iteración, el lobo tiene que visitar un nuevo vértice, ¿ya? Y tú lo puedes ver como que en realidad, si estoy parado en E y tengo que revisar otro, entonces es como que entre comillas me devuelvo a B, a A, luego a C y F, pero todo eso lo hice en una sola iteración. Claro, pero la idea es buscar una forma en las cuales se encuentren, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si supongamos que, o sea, sabemos que Caperucita parte en N y vamos a hacer el de abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, N podría saltar a J y el lobo saltó a B, ¿ya? Luego Caperucita salta a G y el lobo saltó a C. Y la última iteración en donde se van a encontrar es justo en D. Entonces el lobo salta de C a D y Caperucita pasó de G a D y entonces ahí se encontraron. Entonces es un camino que no le conviene a Caperucita, pero sí al lobo. Claro, efectivamente, Maximiliano, si Caperucita toma el camino de abajo entonces y el lobo parte desde arriba, se podrían encontrar efectivamente acá. Entonces, aquí tenemos las opciones de Caperucita que vaya del camino de abajo, ¿cierto? Otra opción sería de que vaya a O y luego a M y continúe. Entonces, eso sería ir a O y luego continuar por este camino. Y el último camino que ella tiene como posible es ir a O y luego saltar acá, ¿ya? Y seguir así, así por este camino. Entonces, ahí tenemos las 3 opciones de Caperucita. Y dice, el lobo se encuentra esperando a Caperucita Roja en la casa de la abuelita. Además, es un gran conocedor del bosque y desea encontrarse con Caperucita antes que llegue a su destino utilizando búsqueda a lo ancho, considerando que ambos inician su recorrido al mismo tiempo y que cada vez que Caperucita visita un nuevo vértice, el lobo también lo hace, es decir, un nuevo vértice, encuentre una forma en que el lobo se encuentre con Caperucita independiente de la opción que ella escoja. Entonces, vamos a ver rápidamente la solución porque en realidad se está pasando muy rápido el tiempo. No, Parece no, que la no, ruta, eso es un buen juego, por favor, no. Este está divertido. Es Ya, como ok, un vamos puzzle, a dar por unos favor. minutitos entonces, inténtenlo, pero Es rápido. el único que vale la pena de los que he Ya, visto. me parece que la ruta de arriba es, si es que los inteligentes se encuentran sí o sí. ya. Me dio esa ternura, esa reacción. Intenten encontrar la solución. La idea es que el lobo se asegure de que se vaya a encontrar con Caperucita. Claro, que el lobo no se mueva de su casa y se quede en A. Sí, no, pero eso no se puede, efectivamente. Ya, faltó el cazador. Sí, no, eso es para el certamen 3. No, no, no. Ya, con eso estamos, con esos dos suficientes. Bien, entonces, este sería el orden de visita. Caperucita en los 3 caminos que ella puede, ¿cierto? Y fíjense que si el lobo hace A, B, C y luego D, ahí se encontraría en el caso de que tome Caperucita el camino de abajo. Luego, si el lobo salta a E, se va a encontrar entonces con Caperucita en el camino 3, que sería irse por arriba, ¿ya? Cuando Caperucita se va por arriba. Y finalmente, si Caperucita tomó el camino del medio, entonces yo me voy a topar con ella en el nodo F, ya que vendría a ser acá, donde el lobo va recorriendo entonces así A, B, C, D, luego E, F y finalmente podría saltar a G, ¿cierto?
pero en realidad antes de llegar a G yo ya me topé con ella, ¿ya? Bien. Sigamos, siguiente problema. Entonces, aquí vemos el campus de la Universidad de Groswave, ¿ya? El grafo anterior representa los múltiples departamentos existentes en uno de los campus de la Universidad de Groswave. Considerando esto y entendiendo como vértice de quiebre a aquel vértice que al eliminarlo produce un incremento en el número de componentes conexas, se le pide, 1. Determinar si el grafo posee vértices de quiebre. Si es así, identifíquelos. 2. Agregando arcos es posible eliminar los vértices de quiebre que puedan existir. Determine dónde y cuántos arcos se deben agregar como mínimo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un grafo, ¿cierto? Que por ejemplo aquí está ingeniería, aquí está admisión, medicina, finanzas, astronomía, rectoría, biblioteca, recursos humanos y dirección de posgrado. Entonces, por ejemplo, aquí se refiere con que si es que yo elimino un nodo, se generen más componentes conexas. Por ejemplo, ¿qué pasa si desaparece astronomía? ¿Ya? Si yo hago desaparecer astronomía, entonces fíjense que me van a quedar 3 componentes conexas. Una sería finanzas, admisión, medicina y ingeniería, que vendría a ser un subgrafo, que entre ellos son conexos todavía, porque ¿qué significa que sea conexo? Que de un vértice puedo llegar a cualquier otro dentro de esa componente. Otra componente sería dirección de posgrado, recursos humanos y biblioteca. Y la última componente sería rectoría, que quedó solita. ¿Ya? En cambio, si yo, por ejemplo, eliminase rectoría, ese no es un vértice de quiebre. ¿Por qué? Porque todos los demás siguen estando en una sola componente. Y lo que yo quiero hacer es que al eliminar un nodo, entonces me queden más de una componente. ¿Ya? Entonces ahí lo primero que se pide es determinar si el grafo posee vértices de quiebre. Por supuesto que sí, porque yo ya les di uno. Y la pregunta es encontrar todos los que son de quiebre. Entonces, ¿quién me podría decir cuáles son los de quiebre aquí? Aparte de astronomía, ¿hay otro? Admisión, ya. Finanzas, ok. ¿Hay algún otro? Biblioteca, ya. Muy bien. Entonces, cualquiera de estos, admisión, finanzas, astronomía o biblioteca, que yo elimine, ya me van a generar más de una subcomponente. ¿De acuerdo? Y ahora dice, agregando arcos es posible eliminar los vértices de quiebre que puedan existir. Determine dónde y cuántos arcos se deben agregar como mínimo. Entonces, ¿quién me podría decir cuáles son los arcos que agregarían ustedes? Finanzas, medicina, ok. Finanzas, medicina, fíjense que cuando hago esto, entonces ahí ya tanto admisión como finanzas dejaron de ser vértices de quiebre, ¿cierto? Veamos quién más puso otra cosa. Por ejemplo, aquí dicen medicina, biblioteca, ¿ya? Podría unir medicina con biblioteca, y ahí ¿qué fue lo que gané? Admisión ya dejó de ser un vértice de quiebre, finanzas dejó de ser un vértice de quiebre, y astronomía dejó de ser un vértice de quiebre, ¿ya? Si uniera medicina con biblioteca. No, perdón, astronomía todavía no ha sido eliminado como vértice de quiebre, porque si uno medicina con biblioteca y elimino astronomía, entonces me va a quedar justo una componente que va a tener a todos, salvo a rectoría, y rectoría va a quedar solo por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, alguien más dice posgrado, ingeniería cuenta. Posgrado, que está aquí, dirección de posgrado, y unirlo con ingeniería. Ya, si hago eso, entonces todos, salvo astronomía, van a dejar de ser puntos de quiebre. Así que eso también estaría bueno. ¿Ya? Entonces, aquí Sebastián propone admisión, astronomía y biblioteca, rectoría. Admisión y astronomía, acá, ¿ya? O sea que sería unir eso. Y biblioteca, rectoría, estos dos, claro. Y ahí si elimino, por ejemplo, astronomía, ¿qué pasaría? Me quedaría más de una componente, ¿cierto? Porque era admisión, astronomía y rectoría, biblioteca.
Así que si justo elimino astronomía, me va a quedar una componente donde va a estar ingeniería, admisión, medicina y finanzas, y otra componente que va a tener rectoría, biblioteca, dirección de posgrado y recursos humanos. Rectoría posgrado, ya, o sea, de aquí hago un camino hasta allá, rectoría posgrado, ya. Y medicina, biblioteca. Medicina, biblioteca, ok. Y ahí sí entonces elimino astronomía. Como biblioteca está conectado con medicina, voy a poder llegar a los que están acá. Y como rectoría estaba conectado con dirección de posgrado, también voy a poder todavía tener caminos entre todos ellos. Así que efectivamente es así, sería una solución. ¿Ya? En realidad, miren, quizás lo más fácil es verlo de esta forma. Dirección de posgrado, unirlo ya sea con ingeniería o con medicina. Y ahí fíjense que todos los que están aquí quedaron dentro de un ciclo, ¿cierto? Todos salvo rectoría quedaron dentro de un ciclo. Entonces, cuando yo tengo un ciclo, yo sé que tengo que todos los nodos pertenecen al menos a un ciclo, entonces yo puedo asegurar de que al eliminar entonces un nodo voy a poder seguir llegando a todos los demás. ¿Ya? Y esa es la gracia de la pregunta. Ok, entonces ahí están identificados, si existen, los vértices de quiebre son finanzas, astronomía, admisión y biblioteca. Cada uno de ellos, al eliminarse, genera un aumento en la cantidad de componentes conexas. Y la respuesta basta agregar dos arcos en un grafo a fin de que todos los nodos de este ejemplo, por supuesto, pertenezcan a un ciclo. El primer arco a agregar corresponde, y este es uno de los casos, ingeniería con dirección de posgrado o bien medicina y dirección de posgrado. Este cambio solo nos deja un único vértice de quiebre, que sería astronomía, por lo que es necesario unir rectoría hacia cualquier otro nodo para no ser un nodo terminal. Y ahí está la solución. Entonces ahí tendríamos los que tuvimos que agregar y con eso estaríamos. Ahora, dice, yendo un poquito más allá, para eliminar entonces todo punto de quiebre, buscamos formar ciclos. De este modo, si todo nodo es parte de un ciclo, entonces eliminar algún vértice no dejará incomunicados a sus vecinos. Ahora bien, podemos ver, a pesar de que ingeniería, admisión y medicina están en un ciclo, admisión corresponde a un nodo de quiebre. A estos nodos los denominaremos vértices esquina, ya que deberemos tratarlos aún cuando cumplen ser parte de un ciclo. Para buscar primeramente este tipo de vértices en el grafo G, deberemos encargarnos de identificar los ciclos existentes y de encapsular los ciclos pequeños dentro de los ciclos padre, en caso de existir. Entonces, lo que vemos aquí es el pseudocódigo de esto, ¿ya? Tenemos el algoritmo 1, que es un detector de ciclos, el algoritmo 2, que es un detector de arcos nuevos. Entonces, veamos el primero, dice que esta función entonces se llama ciclos y recibe un grafo con vértices B y arcos E. Vamos a definir una variable que va a ser A, que va a tener los mismos vértices que el grafo, y voy a tener los arcos sub A, que va a corresponder a generar el árbol a partir del grafo G. Un árbol, ¿ya? Vamos a tener una variable I que va a ser índice de ciclos, y luego vamos a decir, para todo arco, ¿ya?, que no esté dentro del árbol que yo seleccioné. Entonces, volvamos al ejemplo para que les quede claro de esto. Esto que está aquí, ¿ya?, tiene ciclos. Yo a partir de esto, yo quiero generar un árbol, ¿ya? Por ejemplo, entonces podría eliminar el arco que une admisión con medicina y el arco que une dirección de posgrado con biblioteca. Y todos los demás arcos van a estar entonces en mi árbol. Estamos de acuerdo con que es un árbol porque es un grafo conexo que no tiene ciclos. Entonces, eliminamos ese arco y ese arco. ¿Por qué lo hice? Porque luego, al grafo original, ya, es decir, este que contiene estos dos ciclos, yo le voy a restar los arcos de mi árbol, por lo tanto me voy a quedar solamente con el arco que tiene admisión medicina y el arco que tiene biblioteca, dirección de posgrado. ¿Y para qué voy a hacer eso? Porque yo sé que al agregarlos voy a generar un ciclo sí o sí. Eso está establecido de que en un árbol, al agregar un arco, sí o sí voy a generar un ciclo. Este ciclo podría ser grande, podría ser pequeño, me da lo mismo, pero lo único que puedo asegurar es que voy a generar un ciclo.
Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estoy agarrando todo arco que pertenezca al grafo original que me va a generar un ciclo, perdón, dentro del grafo A. Entonces luego voy a decir for z perteneciente a un camino de x, y, voy a decir que todos estos van a estar en el conjunto 1, por así llamarlo, y que voy a tener todos los que pertenecen entonces a un ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, si volvemos aquí, yo les dije que habíamos eliminado el arco de admisión medicina, así que voy a meter en el primer conjunto admisión, medicina e ingeniería. Yo ya sé que esos tres están en un ciclo. En la siguiente iteración, como yo eliminé el arco biblioteca, dirección de posgrado, entonces ya también voy a meter en un segundo conjunto biblioteca, recursos humanos y dirección de posgrado. ¿Ya? Luego voy a decir para todo X perteneciente a los vértices. X pertenece al menos a un ciclo, vamos a hacer. Si X está en varios ciclos, entonces vamos a unir todos en un solo ciclo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a agrupar todo en un solo ciclo. Y eso era el objetivo final. Pero aquí yo llamé a una función, este árbol de G no es gratis. ¿Ya? Construir un árbol a partir de un grafo no es gratis, así que por ello tengo que definir esta función que efectivamente me va a retornar un grafo, ¿cierto? Que va a corresponder a un árbol en particular del grafo G. ¿Cómo lo hago? Voy entonces a decir que G sub n son los vértices n, e, y eso va a ser el llamado de ciclos de esta función, ¿cierto? Luego voy a tener una variable de contador igual a 0, ¿cierto? Vamos a tener nuevamente índices para todo vértice perteneciente entonces a esta componente. Voy a decir, si su grado es 1, entonces los voy a unir al conjunto L. ¿Ya? Y voy a incrementar en 1 el contador. Luego finalmente voy a decir para todo X perteneciente a los vértices de este subgrafo con índice de nodo terminal, vamos a unir los pares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Es que, por ejemplo, voy a unir ingeniería con dirección de posgrado. ¿Ya? Y al hacer eso, voy a unir todos esos vértices en un solo ciclo. Y luego me quedaría rectoría y lo voy a unir con el primer o alguno que pueda de todo este grafo. Así que sería, por ejemplo, con biblioteca, o con finanzas, o con recursos humanos, o cualquiera de los que estaba ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del pseudocódigo que está ahí. Perfectamente, en un certamen a ustedes se les puede pedir que hagan un pseudocódigo de algo. ¿Ya? Les recuerdo que el pseudocódigo es su amigo. No le tengan miedo al pseudocódigo. Ahora, como siempre hay gente que igual dice, pero profe, es que yo no me siento seguro con el pseudocódigo y bla, bla, bla. Siempre en los certámenes les vamos a dar la opción de que si lo quieren programar en Python o C++, lo hagan, ¿ya? Para que se sientan seguros, cómodos, tranquilos. Si dicen, no, que es pseudocódigo, si Python es mi amigo. Python yo lo conozco bien. O C++ es mi mejor amigo de ahora, así que lo voy a hacer en C++. Perfecto. Háganlo en el lenguaje que ustedes quieran. De hecho, es más complicado que hacerlo en pseudocódigo. ¿Ya? Porque el pseudocódigo es una simplificación de los lenguajes de programación que ustedes conozcan. ¿Ya? Saliste a tomar chelas con C, si eso es malo. Bueno, depende, pues, si al final se terminaron agarrando o no, o terminaron como amigos. Ok. Ya. Al finalizar entonces el proceso de detección de ciclos, hacemos una unión de conjuntos según los nodos. Hecho esto, bastaría con detectar los nodos que son del tipo hoja, por lo que debemos agregar la cantidad de contadores que utilizamos dividido en 2, y esto lo vamos a aproximar con la función techo. Recordemos que la función techo aproxima al entero inmediatamente superior si es que este número no es un entero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2,111111, ¿ya? Voy a aproximarlo a 3. Si tengo 2,9999999, también lo voy a aproximar a 3. Pero si tengo un 2 pelado, un 2 entero, ¿ya? Entonces no lo voy a aproximar a 3 porque ya es un entero el 2. Así que se aproxima al entero inmediatamente superior, y como ya es un entero, entonces se queda ahí mismo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo quedamos? Preguntas. Parece que me terminé acelerando en exceso últimamente, ¿eh?
Em, ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Algo que no entienden? Que repasemos todo. Pseudocódigo, ¿ya? Este jueves, si hay pregunta de certamen, es la pregunta 2 del certamen, que va a incluir entonces lo que hemos visto de grafos hasta llegar a árboles y búsqueda, que fue lo que repasamos en esta clase actual. A ver, miren, en general, lo que a mí me dice la experiencia es que si bien para el certamen 2 la materia es poquita, em, hay gente que yo creo que se confía en exceso de eso y, y lo miran como un poquito a huevo, por así decirlo, en una buena expresión chilena, y les termina yendo no muy bien, ¿ya? De hecho, estadísticamente hablando, lamentablemente el certamen 2 es el de más bajo rendimiento. Pero luego en el certamen 3 ya la gente se afirma un poquito más. ¿Por qué? Porque son preguntas más estándares. Vamos a enseñarles algunos algoritmos sobre, ¿cómo se llama? Sobre grafos dirigidos, que después al final les vamos a hacer, aplica ahora el algoritmo a este nuevo grafo o haga algo de este estilo. Entonces, como son un poquito, entre comillas, más mecánicos, a la gente le tiende a ir mucho mejor en ese certamen. Em, Así que eso. O sea, claro, si nosotros les pidiéramos demostrar algo, en estricto rigor, dado que ya aprendimos eso en el primer tercio del curso, ustedes deberían intentar ser formales y utilizar alguna de las técnicas de demostración que aprendimos, como directa o por contradicción o cosas por el estilo. Pero en realidad no somos tan pesados con eso. Si les pedimos demostrar algo, simplemente con cualquiera que utilicen, incluso si no saben cuál están ocupando, se considera bueno, ¿ya? Así que, eh, claro, si les pedimos determine que esto siempre ocurre así, en el fondo le estamos diciendo demuéstrelo o refútelo, ¿ya? Y en ese caso ustedes deberían utilizar algunos de los conocimientos que ya tuvimos para el primer tercio del curso y con eso debería salirles un poquito más fácil. Eh, dice, ¿vale escribir 5 líneas de texto o todo matemático? Sí, o sea, a ver, la idea de las matemáticas es que generalmente les ayuda para no tener que ser tan verboso en la explicación, ¿ya? Si ustedes ponen una fórmula matemática y dicen esto representa este problema, y yo sé que entonces a partir de eso se genera, por ejemplo, una contradicción, ¿ya? Por ejemplo, que estoy calculando la sumatoria de números negativos y yo quisiera llegar a algo positivo, yo sé que eso nunca va a ocurrir. Entonces, la idea es que se apoyen en las matemáticas para que puedan demostrarlo más formalmente, pero si no, empieza a ser súper enredado poder explicar y ponerse en todos los casos con el lenguaje natural. Entonces, suele ser un poquito más trabajoso y más difícil, ¿ya? Así que yo lo que les recomiendo, y ojo con esto, cuando yo les digo maximicen el uso de las matemáticas, me refiero a que no está prohibido utilizar palabras, si pueden utilizar palabras, ¿ya? Pero la idea es que si lo pueden hacer con palabras o con fórmulas matemáticas, prefieran las fórmulas matemáticas. Preferir no significa sí o sí tiene que ser así, no. Preferir es inclínese por utilizar eso que nos hace más fácil la vida a todos. Tanto ustedes para no tener que escribir tanto código como para nosotros para revisar mucho más rápido. Bien. En la tarea me preguntan si hay que subir solamente el PDF. No, tienen que subirme el punto text porque nosotros los tenemos que compilar para ver si tienen errores. Así que eso es lo que tienen que subir. Y si adjuntaron imágenes o necesitan imágenes para compilar, también las tienen que añadir en un archivo zipeado o tareado, como lo quieran llamar. En el fondo que esté comprimido. Sí, los warnings los vamos a dejar pasar, no se preocupen. Ya, los errores no. Eso cuando se pone en rojo
y dice un error, eso sí que no van a tener alto descuento en caso de tener errores. ¿Cuándo va a estar la nota del C1? Espero que esta semana. Yo, ¿cómo se llama? Estoy trabajando a full en un artículo de investigación muy relevante para mí, que debo enviarlo a más tardar el miércoles, así que probablemente hasta mañana voy a estar trabajando a full en eso, y lo más probable es que ya el jueves ya le corrija la pregunta 4, y en cuanto tenga las notas se lo voy a subir, digamos, a la planilla. Así que de esta semana no debería pasar que conozcan ya toda ¿cómo se llama? Su certamen 1. Muchas gracias, Bastián, por el éxito. Ya pues, chiquillos, entonces estaríamos con eso, yo creo. Creo que estuvo bien, digamos, para los ejercicios que necesitamos ver ahora. Entonces voy a detener la grabación.